Cerramos haciendo la siguiente reflexión y comentario. Primero, los impuestos no son del Estado, los impuestos son de los contribuyentes. Los impuestos se generan no en la decisión magnánima o tacaña de un funcionario público, sino de un acuerdo de sociedad a través del Congreso, que se supone nos representa y determina quiénes y de qué forma y en qué montos debemos pagar impuestos para que ese dinero, que es como decir, todos ponen, se lo entreguemos al gobierno para que los administre. Pero esos dineros no son del gobierno. El gobierno es un simple administrador. Yo sé que esto es teoría, pero hay que insistir en la teoría a ver si se puede volver encarnada en la práctica. El asunto comienza a complicarse cuando los administradores de los impuestos se convierten en los dueños de los impuestos. Cuando ellos creen que por sí y ante sí pueden hacer, deshacer, omitir cualquier actividad o responsabilidad con nuestros impuestos. Y en tratándose de los contribuyentes, hay que hablar de que hay como mínimo dos bloques de contribuyentes. Los contribuyentes que por su tamaño, por su peso ante el Estado y ante la economía, tienen músculo y capacidad de incidir en el gobierno de turno para que cierto tipo de contribuciones vayan en una o en otra dirección y a ellos se los afecte más o menos, verbo y gracia, la última ley de financiamiento que a un grupo muy reducido de no más de 4.000 empresas colombianas les favoreció con una exención de impuestos, no de concesiones, de impuestos por parte del gobierno en casi 10 billones de pesos. Ese grupo de contribuyentes, digámoslo, que están en otra dimensión. No hablamos para ellos ni hablaremos por ellos. Pero el 99%, 99.5% de los demás somos mortales, comunes y corrientes. Llámese la persona natural, llámese la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa nacional. Y estos mortales pagamos impuestos porque sí o porque no, pero los pagamos. Mejor dicho, a nosotros, a ese otro 99%, sí se nos aplica el adagio popular. Hay dos realidades a las que no podemos evadir los humanos: a la muerte y a los impuestos. Pues bien, como nosotros pagamos los impuestos que son originados en nuestras cajas y se los entregamos a un administrador que se llama gobierno, pues hay que hablarle clarito al gobierno y hay que decirle al gobierno: ojo, usted no es el dueño de los impuestos, usted es el administrador de nuestros impuestos. Y en tanto que administrador, usted también tiene responsabilidades. Una, no regale impuestos que no le pertenecen porque no son suyos, vía exenciones indeseables e impresentables. Dos, no haga negocios con una cantidad de filigranas jurídicas que no tienen presentación, como por ejemplo entregarle plata de nuestros impuestos a Avianca. Y aquí no estoy haciendo chauvinismo barato, no estoy haciendo nacionalismo barato. Simplemente Avianca no paga impuestos en Colombia, no los ha pagado en los últimos años. ¿Por qué razón tenemos que entregar de nuestros impuestos los colombianos para salvar una empresa que es extranjera y que además tiene asiento en un paraíso fiscal? Con el argumento de que tienen que salvar las rutas, pues que abran los cielos y que vengan otras aerolíneas y que cubran esas rutas que Avianca hace rato abandonó después de haberlas hiper explotado en contra suya y mía. Pero además, el doctor Acevedo aclara que en el caso de los Anguila no eran impuestos porque era plata que no había entrado. Yo no estoy tan seguro, doctor Acevedo.
Una cosa es que la plata no haya entrado a la caja porque no la dejaron entrar, y otra cosa es que la plata sí era para impuestos que nunca entraron a la caja de los impuestos, pero eran impuestos. Así como también las platas que se llevaron hace algunos años unos notables del país, ligados a la DIAN, a la UIAF, a la Unidad de Información y Análisis Financiero, algunos de ellos muy notables, muy cercanos a algunos sectores del actual gobierno. Esa plata eran impuestos y no eran de ningún gobernante, eran de los colombianos. Dicho esto, a mí me parece que es notable el trabajo que hace por voluntad personal una persona como Daniel Acevedo y una persona como Luis Fernando Cruz, a quien conocimos aquí en el Valle de Cauca, hasta hace poquito defensor del contribuyente. Pero esto no puede quedar en manos de la buena voluntad o de la aptitud porque quiere o porque no quiere del funcionario. No, aquí necesitamos una defensoría del contribuyente que tenga dientes y que tenga autonomía incluso del presidente de la República. El defensor del contribuyente debe ser defensor de nosotros y representante de nosotros. Y yo vuelvo a preguntarle a los dirigentes gremiales que le hablan con tan buen tono y tan pasito a los gobernantes de turno, ¿dónde está la capacidad de defensa de ustedes a los micro y pequeños y medianos y grandes empresarios nacionales que somos los que pagamos impuestos? ¿Y dónde está? Y le pregunto a los contadores, hoy representados por Miguel García y por nuestro amigo Adams, ¿y dónde están ustedes los contadores organizados en gremios para presionar a defender a la persona natural que pagamos porque sí o porque no? Cuando yo salgo ahora de este programa a tomarme un café y a comerme un pan de bono en la cafetería de la esquina, ahí estoy pagando impuestos aunque no me dé cuenta. ¿Dónde está la capacidad de representación y de defensa de los dirigentes sociales y económicos y profesionales para que los impuestos sí se defiendan y para que al contribuyente se le defienda su derecho y no solo se lo persiga por agentes de gobierno? Hay que hacerle un debate grande a esto en el Congreso para que se cree una instancia de veeduría con dientes, con capacidad sancionatoria. Debe existir una instancia donde el doctor Daniel Acevedo, en lugar de ser representante del presidente y dependiente del director de la DIAN, sea representante de los contribuyentes y dependiente de los contribuyentes y agente especial de los contribuyentes para, uno, zafarnos de las garras de ese funcionario o venal o inexperto o inescrupuloso que nos quiere perseguir sin ton ni son, o defender que nuestros impuestos no se regalen al garete como se regalan todos los días y en cambio a todos los que sí pagamos, querámoslo o no, se nos niegue el derecho a repartir la torta del bienestar. Buenos días.